Evangelio según Mateo, capítulo 17. Yo voy a leer en voz alta, usted me sigue con su vista desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Allí en este pasaje estará basada la predicación. Dice el Espíritu Santo: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Oremos. Nuestro Señor y Dios Todopoderoso, queremos, Padre, continuar en esta adoración a tu nombre, y en este caso a través de la predicación de tu palabra. Te rogamos y suplicamos una gracia especial para todos los que estamos acá presentes, para el predicador, para exponer fielmente, y para que también el oyente le abra sus oídos. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Santifica a tu pueblo, salva a los pecadores, glorifícate mientras tu palabra es expuesta. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este pasaje que acabamos de leer y su alrededor, se manifiesta, hermanos, la sabiduría de Dios. Una sabiduría que no está disponible para los incrédulos. Esta sabiduría de Dios solo está disponible para los creyentes. El Señor declara su sabiduría por medio de una paradoja, o muchas veces la sabiduría del Señor se la reveló a sus discípulos a través de paradojas. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una frase compleja que al escucharla aparentemente suena a una contradicción, pero que al examinarla podemos encontrar un principio espiritual. La gran sabiduría de Dios está condensada para sus hijos en muchas paradojas. Una de las virtudes de las Escrituras es que dice mucho en pocas palabras. Ejemplos de paradojas contenidas en las Escrituras. Por ejemplo, en la Biblia dice: el que se enaltece será humillado. El que se humilla será exaltado. ¿Entiendes tú eso, hermano? El que se enaltece será humillado. El que se humilla será exaltado. Hay otras paradojas también en las Escrituras. Otra, por ejemplo, Pablo dijo: cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Cuando soy fuerte, entonces soy débil. El Señor les había acabado de enseñar una paradoja a los discípulos 6 días antes de precisamente mostrar lo que es la transfiguración. Les dijo en el versículo 25 del capítulo 16: el que quiera salvar su vida, la perderá. Entonces, otra paradoja. ¿Qué quiso decir nuestro Señor con esa paradoja? Bueno, simplemente que todo hombre que no está llevando una cruz, recuerden que también les ha dicho: el que no tome su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Entonces lo que está diciendo el Señor a sus discípulos es que todo hombre que no esté llevando una cruz, que no vive en autonegación, aunque parezca que está viviendo muy bien, no lo está. Se destruye a sí mismo y está marchando directamente al infierno. Esto tiene que ver, hermanos, con el verdadero sentido de ser feliz y sentirse pleno. Todo hombre que vive como quiera, que esta persona tenga la capacidad en recursos económicos, en salud, que puede satisfacer todos sus deseos cuando le provoque. Esa persona, según las Escrituras, cuando se acuesta de noche, no se siente ni vivo ni feliz. No importa lo que aparente. Eso es lo que dice la Biblia. En cambio, todo aquel que tome su cruz y vive en autonegación, aunque no cumpla sus deseos y no tenga la capacidad de satisfacerlo, pero que vive para el reino de Dios, cuando se acuesta, él sí es feliz y pleno. Es verdad que la autonegación, el ir contra uno mismo, produce dolor al principio. Y también es verdad que no es sencillo ni fácil. Pero que aquel que ha sido llamado por Cristo ha realmente tomado su cruz, negarse a sí mismo y vive en pos de él, experimentará una satisfacción que solo el alma de los creyentes sabe. El camino de Cristo de la autonegación es el camino estrecho, sí, pero al creyente, al que lo ha experimentado, le parece un camino excelente, sabio y mejor. Y eso es así porque el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida abundante que ofreció Cristo viene de la autonegación y no de la aparente abundancia como se quiere enseñar en algunas partes. Esa sabiduría al mundo le parece locura, pero a los que creen es sabiduría de Dios. Solo los creyentes saben de qué estoy hablando. En medio de esa paradoja que le está enseñando a los discípulos que acabamos de ver, entonces ocurre lo que es el episodio de la transfiguración. ¿Cuál es el propósito entonces de la transfiguración? ¿Cuál es el propósito de este episodio de los versículos 1 al 13? Bueno, el episodio de la transfiguración del Señor es precisamente, su propósito es para fortalecer a los discípulos después de haberle enseñado la paradoja: pierdan su vida para que la hallen. Con el episodio de la transfiguración, el Señor le está diciendo a los discípulos que seguramente están un poco entristecidos o impactados por la información que le acaba de decir el Señor: pierdan su vida para que la hallen, tomen su cruz, desprecien sus propias vidas y síganme. Entonces ese impacto obviamente que ocurre en ese momento, esa contrariedad que pudo haber pasado en el corazón de ellos, el Señor trae la transfiguración, los trae en este episodio para que ese episodio fortalezca su fe y ellos entiendan que vale la pena perder la vida por Jesús, porque Él es el Verbo encarnado, el unigénito del Padre que comparte su gloria divina, gloria que promete que disfrutarán los que le amen. Ese es el propósito de este episodio. Ya lo tenemos. Para eso entonces comprender cómo es que Mateo toma estos detalles para revelarlos y cómo el Señor cumple con eso, es necesario que entendamos un poco el concepto de gloria según el Antiguo Testamento, y era el que tenían, por supuesto, los discípulos. El concepto o el término gloria en las Escrituras es muy importante. Viene de la palabra hebrea kabod, que significa literalmente peso o carga.
Figurativamente, esa palabra se usaba para expresar sobre algo que es de suprema importancia, valor supremo, dignidad sin igual. La idea es que aquello que es de suprema importancia podía considerarse augusto. Augusto significa majestuoso, venerable. Esa era la idea que tenía el nombre que fue adquirido por el primer emperador romano Octavio. Él quería que lo miraran como el venerable, el majestuoso, César Augusto. Por eso él adquirió ese nombre. Gloria entonces en el Antiguo Testamento, cuando se refiere a la gloria de Dios, es que esa gloria de Dios se establece por encima de los cielos. La gloria manifiesta su majestad, su grandeza trascendente. Eso es lo que se refleja de Dios en el Antiguo Testamento, o el concepto de una forma general que tenían los judíos o los discípulos acerca de la gloria de Dios. Lo que vemos en el Nuevo Testamento es que cuando vemos a la segunda persona de la Trinidad, a Jesús en su encarnación, quien es la encarnación de la segunda persona de la deidad, quien es igual al Padre en gloria y que participa de la gloria divina por la eternidad, cuando viene a este mundo, es velada esa gloria y los teólogos han hablado de eso como el estado de humillación del Señor. Toma un papel de siervo, añade así algo que él no era, y es cuerpo físico. Esa humillación, hermanos, de la segunda persona de la Trinidad se acelera o se intensifica cuando entra a lo que se le conoce como la pasión. Cuando es entregado a la muerte en manos de Pilato, es azotado, juzgado y crucificado, donde todos los vestigios aparentes de gloria le son arrancados al colocarlo en una posición de humillación en su muerte, donde sería tratado muy por debajo de su verdadera dignidad. El Nuevo Testamento dice que todo eso ocurrió para redimir y salvar a su pueblo. Así que lo que hace entonces el Señor a permitirles a estos tres discípulos ver por un momento su gloria, los está fortaleciendo para lo que precisamente les acaba de enseñar. Ellos atravesarán los sufrimientos, las aflicciones, la tempestad, la tentación, con una cosa en mente: vale la pena dar su vida por Él, porque Él es la misma imagen del Padre. Y eso es lo que hace el Señor con este episodio. Vamos a verlo ya en tres cosas, en tres puntos sencillos para recordarlo. Vamos a ver el contexto histórico de este episodio. En segundo lugar, vamos a ver o repetir el propósito del episodio para los discípulos. Y en tercer lugar, veremos la aplicación que hacen los apóstoles Pedro y Juan de la transfiguración y cómo motiva a la iglesia. Bueno, en cuanto al contexto, ya obviamente le he dicho algunas cosas. El contexto es obviamente lo que dice del capítulo 16, desde aquella magnífica confesión del apóstol Pedro. Entonces, después que Pedro, por revelación del Padre, reconoce que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces el Señor comienza a declararles más específicamente, o en este caso por primera vez a sus discípulos, que les es necesario ir a Jerusalén para morir en la cruz, ser entregados a los líderes, a Pilato, y ser crucificado, morir y resucitar al tercer día. Es necesario entonces que Jesús, a quien Pedro acaba de identificar correctamente, muera y resucita. Su muerte y su resurrección tenían un propósito y significado teológico. Era el medio por el cual Dios obviamente podía otorgar el perdón a quien viniesen a Él en arrepentimiento y fe. Pedro trataba de persuadir al Señor que no lo hiciera, no entendiendo obviamente las implicaciones de todas las cosas que estaba hablando. Pero el punto es que el Señor le acaba de decir: Pedro, es así, para la gloria hay que ir primero
por la cruz. El camino es la cruz. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y entonces, para ayudarlo en esa noticia impactante, los lleva al monte. Eso es lo que dice el versículo 1. 6 días después. ¿6 días después de qué? 6 días después de haber pasado aquella conversación en Cesarea de Filipo y aquel momento donde les dice que es necesario morir. Y también enseñándole la paradoja en esa conversación, en esa instrucción de que tienen que perder su vida como él la va a perder para ganar a muchos. También les dice que algunos de los que están entre ellos, entre los 12, no va a haber la muerte hasta que vean el reino de Dios en su esplendor. 6 días después, precisamente, sucede o él cumple lo que les había dicho hace 6 días. Dice, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, versículo 1 del 17, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La palabra que utiliza Mateo o que utiliza nuestras Biblias en español para hablar de este episodio es transfiguró. Y ya básicamente uno con el término se coloca, ya recuerda porque es bien conocido este episodio. La palabra griega es metamorfosis. Es decir, ocurrió una metamorfosis de la imagen del Señor delante de los discípulos. Otra palabra en español que nos ayuda a entender esto es que hubo una transformación. El Señor permitió que una transformación en él ocurriera delante de estos 3 discípulos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Simplemente un despliegue pasajero de su gloria. Mateo utiliza 2 imágenes para describir esa transformación, para describir esa metamorfosis, para describir esa transfiguración del Señor. En primer lugar dice, su rostro resplandeció como el sol, y en segundo lugar dice, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Un episodio similar ocurrió con Saulo, el cual iba persiguiendo a los discípulos, iba camino a Damasco y se le apareció el Señor glorificado. Dice la Biblia, o dice Lucas en Hechos, que se le apareció de repente una luz que era más brillante que el sol del mediodía. Nosotros sabemos que el sol del mediodía es brillante, es bravo. Decimos, el catire está bravo. También sabemos que es imposible que miremos al sol directamente. Si te esfuerzas en hacerlo, te va a hacer daño permanente en la vista. Porque es tan refulgente y al mediodía más que para la vista humana es imposible mirarlo de frente. Pero lo que dice Lucas es que la gloria del Cristo resucitado es tan refulgente que opacó el sol del mediodía. Y dice que Pablo cayó y Pablo de hecho fue afectado en su vista y tuvo varios días sin poder ver bien. Y eso ve la gloria del Señor resucitado. Entonces lo que Mateo nos está diciendo acá, que cuando el Señor Jesús en el monte hablaba con los apóstoles, de repente su rostro comenzó a cambiar. Y el brillo de su rostro se volvió tan refulgente en su gloria, deslumbrante en su belleza y tan brillante como el sol. Definitivamente una experiencia única. Estar mirando al Señor Jesús y presenciar esa transfiguración. También dice que sus vestidos se volvieron y se hicieron blancos como la luz. La ropa que usaba el Señor en ese momento también se transformó. Se volvieron blancas. Mateo no lo dice, pero los otros evangelistas mencionan que se volvieron tan blancas que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. O sea, es un blanco que ellos no habían visto antes, ese blanco. ¿Qué ocurrió? Momentáneamente el Señor descorrió el velo de su humanidad para que 3 de sus discípulos contemplaran por un momento
quién era Él realmente en toda su gloria y que estos tres tuvieran un adelanto de la segunda venida y de esa forma motivarlos para lo que venía. Versículo 3. Y aquí, no solamente ya es impresionante lo que acaba de pasar, versículo 3, he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. La escena, hermanos, incluyendo a Moisés y a Elías, o la escena de Jesús subiendo un monte con sus discípulos, tiene como quizás paralelo lo que nosotros leímos hace un momento acerca de Éxodo 24. Es como si el Señor estuviera adecuando todo para que ellos lo comprendieran de esa manera. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que Moisés subió al monte con un grupo de testigos. Lo mismo hizo el Señor con sus discípulos. Los agarró y los subió a un monte con ellos como testigos. Nosotros vimos en Éxodo 24 que la gloria de Dios, la Shekinah, cubrió el monte. Mateo nos dice que precisamente cuando estaban en el monte, una nube vino que está haciendo referencia a la gloria de Dios, a la Shekinah, los cubrió en el monte. Moisés nos dice en Éxodo 24 que allá en el monte se escuchó la voz audible de Dios. Mateo nos dice que aquí en el monte Jesús con sus discípulos, Dios truena con su voz y les habla a los discípulos acerca de su Hijo. Y también, no nos lo dice en Éxodo 24, pero Éxodo 34 y Deuteronomio 14 sí lo dice, que en ese momento que Moisés iba un poco más allá de sus 70 testigos y estaba en la presencia misma de Dios mientras les daba la ley, cuando él bajaba, su rostro brillaba tanto que le era necesario al pueblo ponerle un velo a Moisés porque no lo podían mirar cara a cara. Eso sucedía cada vez que Moisés entraba en la presencia de Dios y entonces Moisés bajaba reflejando la gloria de Dios. La única diferencia entre Moisés y Jesús es que cuando Moisés reflejaba un brillo en su rostro, él lo hacía como hace la luna con el sol. Nosotros hemos aprendido que la luna no tiene luz propia, ella refleja la luz del sol. Moisés reflejaba la gloria de Dios a la cual había estado expuesto y su rostro la reflejaba. Pero lo que nos dice Mateo es que el rostro de Jesús no reflejaba una luz que caía sobre él, que la luz resplandeció desde dentro de sí mismo. Y eso es así porque Hebreos 1:3 dice que Él es la imagen misma de su sustancia. Y Juan dijo también en su evangelio, nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, en gracia y en verdad. Hemos visto el contexto. El propósito, yo lo mencioné desde el principio, pero ¿cuál era el principio? El propósito, lo repetimos, confirmar y fortalecer la fe de los discípulos. Y aquí es donde vemos que entra en escena Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no Abraham y Jacob? ¿Por qué no Jeremías y Daniel o Isaías? Bueno, porque de alguna forma los personajes de Moisés y Elías están vinculados con las dos grandes divisiones del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Fue a través de Moisés que el Señor le dio la ley al pueblo en el monte Sinaí. Y Elías fue el primero de una línea de profetas que Dios usó para llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento. Tanto la ley como los profetas apuntaban hacia Jesús. Por ejemplo, Lucas 24, el Señor resucitado les dice a los que iban caminando con él en el camino de Emaús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba por todas las escrituras lo que de él decían. Y eso entonces, hermanos, es precisamente la razón por la cual entran Moisés y Elías en escena. No sé si lo pueden ver porque se acaba de ir la luz,
pero si no lo pueden ver, yo lo voy a leer para ustedes y espero que me escuchen. En el Antiguo Testamento había una profecía acerca de que el establecimiento del reino estaba vinculado con la aparición de Elías. Malaquías, son apenas unas hojas atrás, está justo antes de Mateo. En nuestras Biblias es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4. En Malaquías capítulo 4, versículos 4 al 6, se nos dice lo siguiente. Malaquías profetiza y le dice al pueblo: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, la cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que obviamente vinculado con esta profecía de Malaquías, los discípulos, los judíos, esperaban la aparición de Elías antes del establecimiento del día grande del Señor. Y Malaquías lo habla: acuérdense de Moisés que le enseñé mi ley y también volveré a enviar a Elías. Para cuando Malaquías habla, Elías había muerto aproximadamente hace 1000 años. Bueno, todo esto precisamente es la expectativa para ver cuándo el Mesías por fin establecería su reino. Y esa es la razón por la cual entonces aparecen Moisés y Elías en la transfiguración. El Señor está permitiendo que ellos vean que Él sí es el Mesías encarnado, cuya gloria es la misma del Padre, y Él va a establecer su reino. Mateo no nos dicen de qué hablaban Moisés y Elías con Jesús. Lucas sí lo dice. En el capítulo 9, versículo 31, Lucas nos dice que hablaban de la partida que había de su partida que había de cumplir en Jerusalén. Lo interesante, dicen los estudiosos, de esa palabra, hablaban de su partida, la partida de Jesús, es que la palabra griega utilizada es éxodo, el segundo nombre de la salida, el segundo nombre del libro del Pentateuco, es decir, la salida de la liberación del pueblo de Israel. ¿Qué estaban diciendo? Que Jesús iría a Jerusalén a ofrecerse como el Cordero Pascual que fue sacrificado para la liberación de su pueblo, de su más grande enemigo. En este caso, no de los egipcios. Él ofrecería su vida para redimir a su pueblo del pecado y del juicio. El Señor entonces sí establecería su reino, pero lo haría a través de la muerte, de su resurrección, como los profetas del Antiguo Testamento lo habían anunciado. Por ejemplo, entre muchos de los pasajes está Isaías 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso lo dijo Isaías y eso era parte del cumplimiento de las profecías que el Señor había hecho. Versículo 4. Entonces Jesús dijo, Pedro hablaba, y lamentablemente Pedro hasta este momento todavía tiene esa particularidad de interrumpir. Versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Enramada, o lo que él quiere decir, que iríamos una enramada para ellos, es lo que nosotros conocemos hoy como unas cabañas, como tabernáculos o como cabañas, o sea, un lugar para morar. Y Pedro entonces no entiende todavía, hermanos, porque hace 6 días se le acaba de decir, tenemos que ir a Jerusalén, yo voy a morir en la cruz y voy a resucitar, pero ustedes al seguirme también van para la misma. Entonces Pedro está diciendo, bueno, vamos a hacer las cabañas, el reino se estableció, ahí está Elías, ahí está Moisés,
Listo, se cumplió, vamos al reino. Pedro todavía no asimila lo que se le está enseñando. Pero eso, hermanos, antes de hacerlo como tipo burla por Pedro, más bien nos anima a que inclusive sus mismos apóstoles, el aprendizaje vino en tiempo. Eso nos ayuda a nosotros a que primero sepamos que nosotros vamos a ir aprendiendo en el tiempo. El Señor a veces nos dará la misma lección, como se lo hizo a los apóstoles. En segundo lugar, para que tengamos paciencia con nuestros hermanos que no aprenden de una vez. O sea, que es necesario el repetir. Alguien dijo que hay tres claves secretas para el aprendizaje. 1, repetir. 2, repetir. Y tercer lugar, repetir. Esa es la clave secreta. Pero así está pasando con Pedro. Bueno, Pedro está hablando. Mateo no lo dice, Marcos sí lo dice. Marcos dice que él hablaba, que él no sabía qué decir porque estaban aterrados, obviamente. La diferencia es que Pedro aterrado le da por hablar. A los otros dos se quedaron callados. El punto es que están en un momento magnífico. Cristo, en la persona de Jesús, ha ocurrido una metamorfosis de su apariencia física, se ha transfigurado, ha desvelado su cuerpo humano para que vean su gloria intrínseca. Están aterrados. Entonces él habla y aparece el Padre. Llena la nube, llega la Shekinah, que ellos conocen como el monte Sinaí, como en el tabernáculo cuando Moisés adoraba. La Shekinah aparece en el monte y truena la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Es decir, Pedro, este no es momento para hablar. Cállate y escucha. A él oíd, ¿por qué? Es así, el Padre ha pronunciado, hermanos, de nuevo el Salmo 2. ¿Se recuerdan del Salmo 2 la semana pasada? El Hijo que esperan que tendrá y gobernará todas las naciones. Y que el Padre testifica en ese momento acerca de Jesús y les dice a los discípulos, Él es el Mesías prometido, el soberano, el Señor. A Él escúchenlo. Vale la pena morir por Él porque Él es digno de esa adoración. ¿Por qué los discípulos están aterrados? Porque ellos saben lo que ellos son entrenados en la ley de Moisés. Moisés le pidió una vez ver la gloria de Dios, verlo cara a cara. Y el Señor le respondió, Moisés, no la puedes ver porque nadie puede ver mi gloria y vivir. Y el Señor le dejó ver sus espaldas o un reflejo de su gloria. Los discípulos están aterrados porque dicen, me muero, nos vamos a morir. Nos fulmina la gloria de Dios. Sin embargo, ocurre algo especial para que su pueblo entienda. Versículo 6. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, obvio. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. No les va a ocurrir lo que esperan. Hermanos, eso se puede estar sin temor con Jesús, porque si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. El Señor protegió la vida de sus discípulos. Y así lo hace con nosotros. El episodio entonces termina, hermanos, y ya debemos ir cerrando, cuando los discípulos alzan la voz, versículo 8, alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Bueno, aquí hay un detalle también. ¿Por qué 3 de sus discípulos y no los 12? Bueno, en primer lugar, porque para ellos, en la cultura judía, de estos hombres representativos, recuerden que la ley de Moisés decía que con 2 o 3 testigos, todo asunto era confirmado. Así que el Señor simplemente está hablando de acuerdo a la cultura de ellos. Ellos 3, como en representación de los 12, serían testigos suficientes de lo que había visto en el monte. En segundo lugar, no quería ni que la multitud lo viera, ni que los demás lo vieran, para no producir una euforia
en el momento de que quisieran hacerlo rey nuevamente antes de tiempo. Él está, acuérdense, en una gira por la frontera, evitando el problema con las multitudes que ya se estaba gestando. Ya venían unos meses para que ocurriera la crucifixión, eran tiempos delicados, el Señor simplemente estaba esperando que él pudiera bajar hacia Jerusalén para cumplir la causa por la cual había venido. Y les dice, no lo digan a nadie y lo revelarán después. Bueno, obviamente Pedro ya es un poco más inteligente, no persuade, no contradice como ya lo venía haciendo, y entonces más bien utilizó a los escribas, como que, versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea, como que no es nosotros, ellos dicen eso. Pero el Señor, obviamente, en su misericordia respondió a la verdad. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Es decir, cumplirá ese pasaje de Malaquías, que él volverá el corazón de los hijos hacia los padres y el de padres hacia los hijos. Eso es restaurar todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, versículo 12, y no le conocieron. Así como Elías. ¿Por qué? Recuerden que en Mateo 11, versículo 14, él les dijo que el Señor Jesús, hablando de Juan el Bautista, dijo, él es el Elías que había de venir. Lucas 1, cuando nació Juan el Bautista, dice que Juan vendría en el espíritu y el poder de Elías. Es decir, se cumple lo que dice Malaquías. Dios está cumpliendo lo que ha prometido, lo que había anunciado. Y entonces, así como el Señor dice, como no reconocieron a Elías e hicieron con él todo lo que quisieron, así es también con el Hijo del Hombre. No lo reconocen y él padecerá de ellos como Elías padeció de las autoridades. Versículo 13, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Así que, hermanos, hemos visto el contexto del episodio. Vimos el propósito era fortalecer la fe. Y en tercer y último lugar, vamos a ver la aplicación. En este caso, vamos a ver la aplicación que hace el mismo Pedro y el mismo Juan a la iglesia. Recuerden que todo esto que pasó en un tiempo de consternación, las emociones de los discípulos deben estar como para abajo, para arriba, nervios, todo. No conectan los puntos, todo. Y el Señor hace esto para fortalecerlos, para animarlos y para ayudarles a que lo que van a enfrentar en el futuro tengan esto presente y así lo atraviesen y den su vida por Jesús. A lo que uno puede decir, ay, qué bien, Pedro, Jacobo y Juan tuvieron esa experiencia y soy fortalecido. ¿Y nosotros? Porque nosotros no tuvimos esa experiencia personal. ¿Cómo somos fortalecidos en nuestra fe? Bueno, lo que nos va a decir Pedro y Juan como delegados apostólicos con su autoridad apostólica que dejó el Señor para que hicieran es que usaran este evento para que la fe de los creyentes se fortaleciera en medio de la tribulación. Y vamos a ver dos pasajes. Es, en primer lugar, segunda carta del apóstol Pedro. Acuérdense que es el mismo que está viviendo esta experiencia. De Jacobo no quedó un registro en el canon. Aparte que Jacobo es el primero que muere en manos de Herodes. Recuerden, ya nos predicaron de eso. O sea, Jacobo es el primer apóstol que muere. Pero Pedro nos dice lo siguiente. Segunda carta del apóstol Pedro y otra carta para que lo tengan ahí marcado y no los pierdan es primera de Juan. Primera carta del apóstol Juan. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16 dice: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Pedro está animando a la iglesia que le está escribiendo. Y les dice, nosotros les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús. Pero lo hemos hecho no siguiendo el mito y no inventando cosas.
Dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Referencia inmediata, el monte de la transfiguración. Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, los tres, ¿no?, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. De todas las cosas que Pedro puede estar queriendo decir en este momento, podemos ver dos cosas. Uno, para la iglesia, la aplicación del episodio de Mateo 17 es que Pedro está haciendo exactamente lo mismo que hizo el Señor Jesús con él en el monte. La diferencia es que para la iglesia, el fortalecimiento de su fe, atravesar por este mundo cuando las cosas se ven oscuras, poder soportar la tentación, lo que hizo el Señor con sus discípulos es, recuerden mi gloria. Ver la gloria de Jesús les dará la fortaleza necesaria para afrontar todo lo que les viene. Pedro dice a la iglesia, hermanos, esto es para nosotros, que la forma en que nosotros vamos a atravesar los tiempos oscuros, la aflicción, la tentación, las pruebas con una fe fortalecida, será en la medida que veamos la gloria de Jesucristo. ¿Nos va a llevar a un monte a hacer lo mismo? No, eso es para ellos tres. Pedro nos dice que eso lo vemos prestando atención a lo que ellos, los apóstoles, nos han enseñado. Y aparte de eso, porque dice, no nos les dimos a conocer el poder y la gloria del Señor, se lo hemos dicho acerca de que es la comisión apostólica que Él nos ha dado. Dice versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Pedro dice, inclusive, colocó su enseñanza apostólica al mismo nivel que las escrituras del Antiguo Testamento. Cuando Pedro dice la palabra profética, se refiere al Antiguo Testamento solamente porque el Nuevo Testamento no estaba escrito completamente en ese momento. En el capítulo 3 dice que las cartas de Pablo son igual que las escrituras del Antiguo Testamento también. Entonces, hermanos, resumiendo, dice Pedro que nosotros veremos la gloria de Cristo cuando estemos atentos al Antiguo y el Nuevo Testamento, y eso nos fortalecerá para atravesar cualquier circunstancia negativa. Esa es la aplicación de este episodio para la iglesia. Tu fe será fuerte, te extasiarás en la hermosura, belleza y la gloria de Jesucristo cuando prestes atención al testimonio de Él en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En la medida que estés atento como a una antorcha en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana resplandecerá en tu corazón. Verás su gloria y cuando venga la tentación podrás ver o sentir que viendo la gloria de Cristo es como el sol delante de una vela de cumpleaños, a la cual se puede apagar y despreciar porque me está extasiando la hermosura de Cristo que he visto en su palabra. Eso es lo que significa el episodio para nosotros, lo que nos lleva a la diligencia, querido y amado hermano, de prestar atención a la Escritura, de manera individual y de manera colectiva. Ese es el medio dado por Dios para fortalecer nuestra fe. Por lo general, hermanos, no estoy acusando a nadie, pero por lo general, cuando hablo con un hermano que está muy desanimado,
muy confundido, muy trastocado en su fe, muy mundano, es una persona que no se congrega los miércoles, que no se congrega los domingos, que no estudia su palabra personalmente y por supuesto nunca puede ver la gloria de Dios. La gloria de Cristo no lo extasía. Pero es lo que dice Pablo, Pablo en Hebreo, que Moisés prefirió los vituperios de Cristo antes que la riqueza y el placer que le daba la riqueza egipcia. ¿Qué lo motivó a aguantar 40 años en el desierto? Que veía las riquezas y las glorias de Cristo. Pablo en Romanos 8 también dijo, cuando estaba sufriendo muchas aflicciones, tengo presente que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria que se conoce si están atentos a la palabra de Dios como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y el otro pasaje, Primera de Juan, capítulo 1, que es el otro testigo del episodio. Dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, hace referencia allá. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Si pudimos ver la referencia, ¿cierto? Lo que la fe, hermanos, es el contenido del testimonio de los apóstoles en el Nuevo Testamento y lo que dice la Escritura, como dijo Pedro. Y Juan nos dice, eso es lo que nosotros les testificamos. Si ustedes abrazan lo que les testificamos como apóstoles, los apóstoles originales, ustedes tienen comunión con nosotros. Para tener comunión con el Padre, tienes que oír el testimonio de los apóstoles. Si no lo crees, porque hay gente que dice que es cristiana, pero no cree que la Biblia es el testimonio verdadero de Jesús. Si no lo crees, no eres cristiano. Y esa comunión, abrazar lo que enseña la Escritura, es la comunión verdadera con el Padre y con el Hijo. En la medida que lo abraces, lo comprendas, lo atesores y esté contigo, hermanos, el lucero de la mañana resplandecerá en tu corazón. Veremos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y podremos atravesar cualquier circunstancia. Entonces, ¿qué necesitamos para atravesar lo que estemos pasando? Tentación, tristeza, tribulación. ¿Qué necesitamos? Señor, permítenos ver la belleza, hermosura y gloria de Cristo en tu palabra. Y eso, hermanos, te fortalecerá. Y si tú no eres creyente, la única forma que tengas la vida es viendo la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que Dios te ayude. Gracias, Señor, porque nos enseñas en tu palabra. Nos permites ver el deslumbre de la gloria de tu Hijo Jesucristo. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Señor, porque a través de esa hermosura de Cristo el mundo pasa para nosotros como no deseable, Señor. Es nada más viendo la hermosura de Cristo podemos atravesar inclusive las aflicciones más duras en este mundo, Señor. Gozosos con nuestro gozo cumplido y fortalecidos en nuestra fe. Danos esa hermosura cada vez, Señor, que escudriñamos tu palabra, porque en ella está la vida eterna. Danos, por favor, sabiduría divina
Danos ojos para ver la belleza de Cristo y glorificarlo en medio de este mundo oscuro. En el nombre de Jesús. Amén.